color que juega con la brisa y acaricia tus calles. Melodías que resuenan en lo más hondo. Miradas que se llevan cruzando siglos. Ecos del pasado que llegan directos al presente. Fe vivida. Fe sentida. Fe que se hace arte y cultura. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos de nuevo a este programa especial de Palma, Pasión y Gloria, la Semana de Pasión que sigue su curso, y nosotros pues viendo el éxito que tuvo el programa que hicimos el otro día sobre la identidad de la Semana Santa de Palma del Río y de sus hermandades y cofradías, pues hoy nos hemos querido volver a reunir en esta mesa de ilustres jóvenes cofrades. Tenemos a Salva, tenemos a Julio, tenemos a Francisco y tenemos a Paco, que bueno, me tienes que disculpar porque el otro día dije que eras catecúmeno, perdón, quería decir que eras catequista. Y bueno, hoy venimos a hablar, yo creo, de la parte más importante que tienen las hermandades y cofradías. No solo nos vamos a ceñir a lo que es el patrimonio artístico que tienen en su haber, sino que también vamos a hablar un poquito de ese patrimonio social y patrimonio humano que tienen todas las hermandades y cofradías de Palma del Río, que como ya decíamos el otro día, pues bueno, el número de hermanos no para de crecer. Es verdad que quizás hay que ser un poco más rigurosos con ese dato, pero bueno, ahí están los datos, las cofradías de Palma del Río, que viven, yo creo que un buen momento. Y bueno, para hablar de patrimonio, yo creo que para hablar del patrimonio artístico, yo creo que la joya de la corona de Palma del Río no solo son las dos imágenes de Álvarez Duarte que tenemos procesionando el martes y el miércoles santo, sino que también deberíamos de hablar de esa cruz de plata de ley de nuestro Padre Jesús Nazareno. Aquí está Francisco, que bueno, nos va a comentar un poquito qué fecha está datada esa cruz, por qué es tan importante esa cruz a nivel de patrimonio artístico. Bueno, me siento un tanto cohibido al hablar porque Julio yo lo considero a la misma altura que yo para hablar del tema. A ver, pregunto. La cruz del Nazareno es de 1691, obra de Diego Gallego, orfebre sevillano. Y la cruz del Nazareno forma un conjunto junto a los faroles de plata y la peana, tan reconocibles que tanto los faroles como la peana son de 1693, son de 2 años posteriores, y todo con el mismo autor. Y sabemos, aparte, ¿cómo sabemos la datación? ¿No? Que hay mucha gente en Palma que no lo sabe, y es que en la cruz del Señor, en la parte que apoya el hombro, aparece una inscripción donde aparece el autor, el año y también quién fue el mecenas que donó el dinero para hacer dicha cruz, que es don Diego Santiago y Colmena, de presbítero del hospital, ¿no? Tenemos también en el archivo de Palma una copia del testamento de don Diego Santiago en el que especifica que quiere que se haga una cruz y una peana a imagen o complementaria a la cruz que ya se había realizado 2 años antes, y eso nos indica que obviamente pues, es uno de los grandes tesoros patrimoniales de Palma del Río. ¿Y por qué es tan importante esa cruz para entender un poco también en todo el patrimonio que después ha ido acrecentando la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Julio? Bueno, como me comentabas, en este caso tenemos que ver en la cruz del Señor de Palma una doble vertiente, una visión formativa de catequesis, en la que se aprecian las arma Christi, son los distintos elementos que forman parte de la pasión. Por un lado, vemos también en esa visión de catequesis que el primer altar, por así decirlo, es la cruz. Por lo tanto, los altares, si nos fijamos en muchas iglesias, se hacen de buenas piedras, se hacen de elementos preciosos. Entonces, estos elementos preciosos se ven reflejados en la primera cruz, en el primer altar, que es Cristo. Y después, por otro lado, porque supone una continuación del legado de la hermandad después de la Guerra Civil. Esta cruz, hay distintas versiones sobre cómo se consigue salvar. Lo cierto y verdad es que aparece en el Hospital de San Sebastián una vez concluida la guerra incivil, porque a mí me gusta llamar la guerra incivil, porque no hay nada peor que hermanos enfrentándose entre sí,
estado de conservación no el mejor, pero sí aceptable, se logra recomponer y supone la continuidad entre la Hermandad de Jesús Nazareno desde el siglo XVII y finales del XVI, que es cuando sabemos por el inmenso trabajo de Francisco José que surge, hasta el siglo XXI. Bueno, pero ya no solo hablando de eso, estamos viendo que, bueno, tenemos martes y miércoles santo, dos obras de Álvarez Duarte, creo que posiblemente uno de los mejores imagineros del siglo XX español y andaluz. Tenemos también que los tallados de los pasos aquí en Palma del Río son unos tallados de una calidad bastante grande. Tenemos el tallado del Paso del Cristo de la Salud, el tallado de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el proyecto que está haciendo la Borriquita precisamente, el resucitado, o sea, son muchos las labores de enriquecer el patrimonio que están llevando a cabo las hermandades, ¿no, Salva? Pues sí, la verdad que las hermandades pues año tras año intentan avanzar en sus obras, y como hablábamos el otro día se ha visto un cambio grande en el tema de los pasos, ¿no? De los altares que procesionan a la calle, porque no habría que hacer números y ver porcentaje, pero bueno, yo diría que a lo mejor un 70% de los pasos de Palma en los últimos 20-25 años han cambiado. Han cambiado bastante. Han cambiado y bueno, no se han terminado, pero las hermandades apuestan por un nuevo patrimonio cada vez mejor. Y bueno, yo creo que eso es bien para todos. Bueno, pero claro, no tener mucho patrimonio no significa saberlo aprovechar. Es verdad que ahora los grupos de priostía de las hermandades están haciendo una labor bastante grande, ¿no, Paco? También hay nuevas corrientes de jóvenes vestidores, tenemos aquí en Palma, tenemos jóvenes priostes como... bueno, en el triduo del Santísimo Cristo de la Agonía se veía al Cristo de la Agonía espectacular, incluso el altar de San José, ese altar efímero. Esas nuevas corrientes también están enriqueciendo el patrimonio de la hermandad, que no hace falta tener mucho para saberlo aprovechar, ¿no, Paco? Claro, yo nunca utilizaría la palabra mucho cuando se trata del culto a Dios, vaya por delante. Yo lo que creo es que en Palma lo que demostramos es que sabemos hacer de nuestra capa un sayo y sabemos arreglárnosla muy bien con el escaso patrimonio que tenemos, porque al final incluso se da el préstamo entre hermandades en muchos cultos, ¿no? Yo creo que lo que sí que podemos visualizar claramente que se está dando en Palma en los últimos años es una apuesta más firme por la calidad antes que la cantidad, conscientes de que es un bien y es una inversión para años, para que la disfruten los que vienen, ¿no? Y entonces yo creo que es más por ahí. Los distintos equipos de priostía lo que tratan de reflejar con los montajes que tú refieres, que están más pulidos, digamos, es precisamente eso, que hay una nueva línea que es más enfocada al esplendor. Bueno, la calidad es que no para de crecer, calidad no es sinónimo de cantidad. Y precisamente, bueno, estamos viviendo ahora el quinario de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Las imágenes, tal y como se nos presentan, las hermandades nos las presentan en los cultos, también en la salida procesional. Las imágenes, hablamos de vestimenta, hablamos de, como hemos hablado antes, de los pasos. La labor de la hermandad es precisamente darle la calidad a sus titulares, que para eso la tienen, ¿no? Sí que es cierto, y de hecho... A mí siempre me ha llamado mucho la atención en Palma, y quizás se den en otros sitios también, pero al final hablamos de la realidad palmera. Sí, hablamos de... Y es que tradicionalmente siempre se ha tenido un poco una concepción de yo en los cultos pongo a la imagen un poco como puedo o de aquella manera, porque lo importante es la salida. Y mi imagen en el culto está un poco ahí, ¿no? La pongo... Por ejemplo, yo hablo en el caso de Jesús Nazareno, aunque creo que siempre la priostía de las distintas juntas de gobierno del Nazareno han hecho lo que han podido también con una iglesia tan pequeña y también por las limitaciones que la propia iglesia tiene en sí. Pero, por ejemplo, el hecho de que el Señor no estuviera antes en el altar mayor y ahora sí lo ocupe, no creo que fuera dejadez, porque en el caso del Nazareno creo que era más limitación que dejadez, pero sí que es verdad que siempre ha existido un poco ese pensamiento, no sé qué piensan ustedes, del hecho de, bueno, en el culto, que esté como sea, un poco, no cuidarlo tanto, pero en la salida procesional, y creo que ahora eso en Palma está cambiando. Ahora sí,
las priostías están diciendo, oye, que es igual de importante es cómo va el Señor o la Virgen en el paso, es cómo está presente para su triduo, para su quinario o para su misa. Y yo eso lo veo. Es que yo creo que el trabajar los cultos, igual que si fuera la salida, es una forma también de acercar la imagen al devoto, al pueblo, ¿no? Seguimos con la Hermandad de Jesús Nazareno como hizo con el triduo de la Virgen de la Piedad, cuando prácticamente cada día pues tuvo su besamano, cada día el triduo, y entonces, ¿qué pasa? Que la gente eso siempre estaba expectante. Allí no faltaba gente viendo a la Virgen. Entonces o por ejemplo me acuerdo en mi hermandad cuando la Virgen de los Dolores, el Viernes Dolores del año del COVID, amaneció en el altar mayor de San Francisco. Muchísimas personas vi yo allí que se emocionaron, aparte de todo lo que estábamos pasando, pero es que la Virgen estaba cerca, la Virgen estaba allí y estaba súper bien cuidada. Entonces lo que digo, el tratar bien los cultos, las vestimentas de las imágenes, el cuidarlas, yo creo que eso hace que el devoto, acercar devoto la imagen. Es que al fin y al cabo, cuando llega la Semana Santa y vemos a las imágenes entronizadas en los pasos, las imágenes están lejos, o sea, le puedes rezar en la calle, sí, van al encuentro del pueblo, pero están lejos, no le puedes besar el pie al Señor, no le puedes besar la mano al Señor, no le puedes besar la mano a María Santísima. Cuidar los cultos, cuidar ese patrimonio, ahora hablamos del patrimonio humano, ahora pasamos a ese tema, cuidar esa parte es lo que hace que después la hermandad siga creciendo, ¿no? Bueno, es que, a ver, al final la procesión no es más que llevar el mensaje a la calle, para aquel que no entra en el templo. Eso es una procesión, básicamente. Lo que ocurría, considero personalmente, con los cultos es que se veían algunos impositivos o no se les buscaba el sentido, y al final son propuestas para reflexionar sobre la vocación de la Virgen o lo que se pretende transmitir la evangelización de la hermandad en diferentes momentos del año, ¿no? La Virgen de Belén tiene 2 novenas, pero el resto del año tienen el santuario Eucaristías, ¿no? Sabemos que incluso años atrás, todos los sábados en el santuario. Son muchas las hermandades, por ejemplo, la de Jesús Nazareno, me uno yo también, tiene el triduo a la Virgen de la Piedad y el quinario a Jesús Nazareno, que se abarrotan. Es decir, no podemos ver un culto como una obligación impuesta, sino precisamente como una oportunidad más para acercar a tu titular al pueblo, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible para que, perdona Julio, para que el hermano tenga, digamos, entre comillas, esa obligación de ir. No es obligación, sino la necesidad de ir. La atracción. Claro, es que muchas veces, ¿no? Confundimos riqueza ornamental con riqueza personal de la hermandad. Sí, sí. Y eso es un error que incluso se da dentro de las propias hermandades, porque hay corrientes de es que a mí me gusta más sencillo. No, lo que se está utilizando es todo el patrimonio litúrgico que tienes para embellecer aún más esa presentación que tú estás haciendo de tu titular. Y lo que estás haciendo es, cuando tienes un patrimonio, ponerlo al servicio del pueblo, porque lo que estás haciendo es presentar tu titular, digo una vez más, al pueblo. Todo eso es un trabajo que se hace para el pueblo, porque al final el patrimonio de las hermandades, quien lo conserva, quien lo mantiene, quien lo incrementa, es el pueblo, que son los hermanos y los devotos, que muchas veces no son hermanos y se vuelcan aún más que los propios hermanos. Entonces, cuando nosotros abogamos porque los cultos se refinen o porque los altares de culto sean más elaborados, lo que hay es una misión catequética, no es una vana ostentación. Es que de hecho sirve también al hilo de lo que hablamos de la catequesis. A fin de cuentas, tú lo que haces cuando pones a tus titulares en besamanos o en besapiés, independientemente de que sea el Señor o la Virgen, tú lo que estás viendo es mostrando al Rey de Reyes y a la Reina de Cielos y Tierra, que bajan de su trono. De hecho, muchas veces se utiliza la figura de la silla majestática, y la Virgen en este caso desciende al pueblo para ponerse entre el pueblo, como reina suya que es, además que es la única oportunidad en la que la inmensísima mayoría de los devotos están cara con sus titulares en todo el año, porque hemos hablado de que normalmente lo que hacen es que los vemos en lo alto del paso y existe esa distancia.
Bueno, pero precisamente para hablar de patrimonio también hay que darle una formación, entre comillas, a las propias hermandades de, oye, mira, tenéis un juego de ciriales, no sé, una cruz de guía, tenéis una serie de enseres que tienen cada uno una responsabilidad para precisamente evangelizar en las calles y evangelizar dentro del templo, ¿no? Pero yo lo que quiero preguntar al respecto, y lo pongo sobre la mesa, es, ¿sabemos los integrantes de las distintas hermandades el significado de cada insignia que sale a la calle? Exacto. Yo creo que no. Es que yo Se creo dan que- muchas veces importante. mala utilización de insignia. Eso es algo que persigo muchísimo. Es que muchas veces nos quejamos de que la gente critica el uso de las varas de representación y más. Hemos hecho el análisis de por qué, porque precisamente, como bien dice Julio, a lo mejor es que dentro de las propias hermandades tenemos que preocuparnos de estar informados sobre cuándo se tiene que utilizar cada insignia y el propósito de esa insignia. Es que hay insignias que se utilizan para abrir tramos dentro de una procesión que yo las veo utilizadas como representación institucional de la hermandad, por ejemplo. Entonces, como bien decimos, lo importante es la formación, porque al final lo que tú estás creando es un desvinculamiento del pueblo que no está entendiendo, está haciendo una mala pedagogía, porque el pueblo va a asociar de manera errónea el significado, la utilización y luego es lo que parece, que es todo farándula o que es un ejercicio De que están las cosas puestas porque sí. Exacto, y no, es que en la iglesia, y yo eso siempre lo digo en mis catequesis, en la iglesia Me la vas a tener buena, me la vas a tener buena. Esa te la has llevado tú. todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. La iglesia o las religiones son rituales y en el rito todo tiene su sentido. Pero por eso, o sea, no es formación entre comillas, es formación. O sea, hay que formar a los hermanos y ya no solo en insignia, todo. en todo, ya a la hora del hábito nazareno, a la hora de estar en una procesión, el ir de nazareno al final es una forma de aceptación de penitencia y hay gente que parece algunas veces que le es duro cuando aquí en Palma tenemos procesiones de 4 o 5 horas. O sea, por eso, pero es lo que dice Paco, es a lo que está la gente acostumbrada, porque no es con el devenir de los años, pues se ha ido haciendo así las cosas y así se han hecho y siempre, pues bueno, se ha dejado. Es que al fin y al cabo, un mal uso del patrimonio acaba confundiendo al pueblo, que mal mensaje. confunde el mensaje y pasa de Se cree ser que son juguetes. acercar la fe al pueblo, lo que entiende es como una ostentación de Totalmente. clase entre pueblo y hermandad, cosa que no es así, porque las hermandades nacen y viven del pueblo y el pueblo vive de sus hermandades. Claro, y bueno, yo, al hilo de lo del patrimonio, por ejemplo, por poner un ejemplo que aquí en Palma a mí siempre me llama muchísimo la atención, que quizás aquí peco de ser un poco historiador, de mi vena historiador, es que tú miras los senatus en Palma. ¿Cuántos? Y la mía es el primero que lo lleva. ¿Cuántos senatus en Palma hay rematados por una cruz? Yo me pongo el ejemplo de la misma penitencia que tú, que la Es que hermandad no de Jesús tiene Nazareno, sentido. que es la mía de cuna. O sea, es que no Una tiene cruz. sentido. Fijaos qué tontería que un senatus esté rematado por una cruz en vez de un águila. No tiene sentido, porque si es un senatus que representa al Roma. Senado romano, no tiene sentido que el lleve Senado cruz. romano de la época de Cristo llevara una cruz. Claro. Que es una insignia civil. Claro, Eso mucha gente es la única insignia civil que suele pues, formar parte de un cortejo Fíjate qué detalle, de Semana Santa. qué detalle más nimio, entre comillas, pero estamos sacando a la calle algo que va en todas las procesiones de Palma y que no tiene sentido. Otras sí lo tienen. Entonces, Yo creo que esto es algo que nos pasa a todas y no es culpa al final de nadie, sino que es verdad que cuando tú entras a una hermandad no recibes una formación, porque nunca la ha habido, ¿no? Y además el que la tiene sí tiene la obligación de compartirla y es algo que yo procuro intentar y además tienes que hacerlo con mucho cariño y con el convencimiento de que la otra persona no lo hace, no está errando a propósito, sino por una mala praxis continuada que se ha convertido en hábito. Yo desde aquí voy a lanzar un órdago al presidente del Consejo de Hermandades, que creo que creo que está haciendo un trabajo excelente, ¿no? Excepcional. Hace poco teníamos la oportunidad de tener un coloquio estupendo sobre la importancia de la fotografía en las hermandades que precisamente daba Salva con otro compañero. Y como sé que nuestro presidente está siempre abierto a propuestas,
vamos a hacer o vamos a intentar organizar Formación formación litúrgica en las hermandades Desde desde el el propio consejo, consejo, para así ayudar. o incluso en el propio ámbito de las parroquias. Creo que es necesario porque nos viene bien a todos. Y es lo que yo decía ayer y me reitero en el mensaje: cuando tú acostumbras al pueblo a hacer las cosas bien, el pueblo luego te lo demanda. Entonces la responsabilidad no tiene que recaer en las propias hermandades, que es algo que ya uno tiene que asumir cuando pasa a constituir parte de una junta de gobierno. Es que la responsabilidad hay que volcarla también en el pueblo, ¿no? Sí. ¿No creéis también que uno de los problemas patrimoniales de las hermandades de Palma también es de lo que hablábamos el otro día, de escasez de recursos? Me explico. Últimamente, es verdad, como hemos dicho antes, en los últimos 25 o 30 años se han enriquecido mucho los pasos procesionales, las hermandades han avanzado, pero también entiendo que adquirir unos candelabros de cola de orfebrería de plata, o adquirir un incensario como el que tenemos aquí en mesa, un llamador, adquirir cualquier tipo de cosa, cuesta un dinero muy grande. Yo ahí voy a decir una cosa, y es que, hombre, evidentemente el patrimonio que ha adquirido las hermandades gracias al trabajo, vamos, eso es, o sea, para que eso se quede para los restos, eso es digno de admirar y mucho más. Pero voy a lo que tú has dicho, por ejemplo, del tema unos candelabros de cola, un llamador. Yo pienso que siempre todo lo mejor que pueda ofrecer una cofradía que sea capaz de llegar a eso, tiene que ser para los titulares. Es decir, yo prefiero que una virgen tenga una buena joya antes que tenga unos candelabros de cola. Yo, personalmente. ¿Por qué? Porque uno de los temas que hablábamos fuera de mesa es la línea fina que hay entre lo sencillo y lo simple o lo cutre. Es decir, entonces, yo prefiero que María Santísima vaya bajo palio, o como vaya, bien sea de gloria o no, o en Semana Santa que no lleve palio, pero que la Virgen vaya perfectamente ataviada, y ya no solo ataviada, sino con lo mejor. Es decir, si esa hermandad solo tiene para llevar un puñal, pero si es para la Virgen, que sea lo mejor. Sí. Bueno, es verdad también que hablando de palios, tenemos obras de arte absolutas aquí. El palio de María Santísima de la Concepción es una obra de arte, el palio de la Virgen de la Estrella es una obra de arte, las vestimentas de la Virgen de la Aurora son exquisitas, la María Santísima de la Piedad también, la Virgen de los Dolores, o sea, hay un patrimonio detrás de, sobre todo, las imágenes marianas aquí en Palma de Río, muy rico, muy bien trabajado y muy bien conservado también, ¿no? Sí. Bueno, quizás yo aquí voy a hacer de Paco, voy a hacer un poco de Paco, porque es que solo falta ver a la Virgen de Belén en la calle el día 8. Hombre. Vamos a ver. Ese cambio. Coge a la Virgen de Belén 2023, 2022, te pones foto y, con perdón, pero vas hacia atrás, patrimonialmente hablando, la Virgen no se presenta en su paso igual que antes. Claro. Ese manto que llevaba este año, el recuperado manto rojo, ostras, es que ahí tienes un ejemplo, y respecto a las de Semana Santa, exactamente igual. Te coges una foto de cómo sale hoy en día la Virgen de los Dolores del Santo Entierro, y te coges una foto de 2003, que el otro día estábamos viendo vídeos de 2003, efectivamente, sí. Y es que tú dices, pero Hay un bueno, cambio. eso pasa con todas, es que tú Sí, coges la pasa Semana con Santa todas. 2024, bueno, 2024 por desgracia menos, pero tú coges la de 2023, que fue de sol a sol, y te vas a 2003, hostia, es que no son 20 las mismas años. hermandades. Sí, sí. Yo pongo En todo, en otro todo. ejemplo, la túnica de las estrellas de Jesús Nazareno. Hombre, eso. ¿Cuántos años llevaba sin salir esa túnica a la calle? Cuando esa hermandad recuperó eso, o sea, recuperó que saliera a la calle, la verdad que. Túnica que por cierto protagoniza el propio azulejo que hay Es allí. que es la estampa icónica de Jesús Nazareno. La iconografía de La iconografía del de Señor. Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, allá hablábamos, por ejemplo, de identidad. de identidad en el último programa, y en este caso hablamos de la identidad también con las influencias sevillanas, pero eso es algo netamente cordobés. Sí. El nazareno con la Túnica cruz de de cola, plata, la túnica de cola, De cola, como es el caso, y el pelo natural, esos son señas de identidad cordobesa. del nazareno en la diócesis de Córdoba. Sí. Y es un nazareno se muestra portentoso cuando va, porque va con lo que él lo Con lo que es representa, él, con lo que y es con él. lo que es iconográficamente. La Virgen de Belén coronada es un icono de la ciudad de Palma del Río, y el nazareno, cuando sigue esa iconografía, también es ese icono, a nivel de pasionista. Claro, hablamos de icono porque es que son figuras ya asentadas en el imaginario popular palmeño, ¿no? Entonces nosotros, cuando volvemos a traer
Esa imagen lo que estamos es volviendo a regalar al pueblo parte de su historia, parte de su patrimonio, ¿no? Recuperando cultura que había quedado relegada. Yo soy de los que piensa que cada etapa tiene su función y nos podrá gustar más o menos, pero cada una nos ha aportado algo, aunque sea un aprendizaje, ¿no? Me parece que, bueno, lo que podemos estar ahora mismo es orgullosos del nuevo enfoque que se está dando, porque nos estamos preocupando más en trasladar sobre la imagen lo que queremos transmitir al pueblo, y me quedo ahí. Pero no sé lo que pensáis vosotros, pero me parece que para seguir en esa senda que están tomando las hermandades de Palma del Río es importante que nos quitemos de una vez el San Benito, ¿no? O la preocupación de que es que parece que apostar por el enriquecimiento del patrimonio, que vuelvo a repetir, está al servicio del titular y de la evangelización y del pueblo, es ostentación. Para nada, si hablamos del Señor y de la Virgen, o sea, todo es poco, ¿no? ¿Por qué va a ser ostentación? Pero claro, es verdad que ese San Benito, como tú dices, habría que muchas veces nos flagelamos nosotros mismos. Sí. Yo creo que hay dos aristas en eso. Una es, primero, y yo siempre doy mucha matraca con esto, con la confusión que supone a nivel litúrgico la Iglesia posconciliar, el considerar que hay que hacer un Cristo, entre comillas, pobre, cuando el ponerle una túnica bordada al Señor no significa que tú estés haciendo ostentación. Tú lo que estás declarando es la realeza de Cristo, como Dios y hombre verdadero. Exactamente. Es que Yo me ha metido la cuña, Julio, y al final me ha venido bien. Yo creo que Julio, que es una mente prodigiosa en esto de las hermandades, ha metido un término que hay que explicar en esta mesa, y te voy a tomar el testigo, Julio, y es lo de que es la Iglesia posconciliar, ¿no? Yo creo que esto es un vestigio que venimos arrastrando desde el concilio, porque en el concilio o en la aplicación del concilio hay una mala praxis, ¿no? ¿Qué fue el Concilio Vaticano II? Me vais a permitir que me extienda un poquito, todo pero tuyo. Seré breve. El Concilio Vaticano II es un concilio ecuménico, es decir, de todos los obispos de la Iglesia, o de toda la Iglesia Católica, su mayoría, que tiene lugar en la Ciudad del Vaticano, ¿no? Porque tuvo lugar, comienza en la década de los 60, y lo primero que tenemos que hacer es ponernos en ese contexto. ¿Qué ocurre en la década de los 60? Venimos arrastrando, la sociedad acaba de salir de 2 guerras mundiales, ¿no? Esto que provoca que el pueblo no encuentre a Dios, que haya una desafección a todo lo religioso. Y entonces la Iglesia, que localiza ese sentimiento, cree que el problema se halla en la liturgia, que es una liturgia separada, ¿no? Que separa al pueblo de Dios. Y entonces hace, ¿no? O emprende un proceso que no es un proceso disruptivo, que no es un proceso destructivo, sino que luego se ha aplicado más, que es el concilio, que pretende hacer un ayornamiento, que se llama, es decir, un acercamiento del pueblo, ¿no? Entonces, en uno de esos documentos que promulga el concilio es el Sacrosanctum Concilium, que son las constituciones sobre la Sagrada Liturgia. Y ¿qué es lo que dice? ¿No? Ahí lo que el Sacrosanto Concilium lo que defiende es que abre un poco el paraguas para dar lugar dentro de esas liturgias a las lenguas vernáculas, que decía ayer Julio, que son las lenguas locales del lugar. Y, pero, ¿qué es lo que dice también el Sacrosanto Concilium? Que hay que darle su lugar al latín, que es el lenguaje por excelencia de la liturgia, y al canto gregoriano. Pero, ¿cuál fue el problema de esto? Se crea una comisión, que es el Concilium, la crea Pablo VI, para aplicar esa reforma litúrgica, y como he dicho, en la década de los 60, ya nos metemos en los 70, el concilio por primera vez empieza a ser retransmitido. Se empieza a meter en las casas, en las tertulias. Entonces se crea un concilio paralelo. Y muchas de las opiniones que se están vertiendo en la mesa, que es un momento de cambio de pensamiento político, social, se filtran dentro del propio concilio, dentro de los propios obispos, y entonces el concilium peca de buenista y se toma ciertas licencias que no están recogidas en la ordenanza que he referido antes. Y entonces crea lo que, digamos, un nuevo ordo missae, que se llama, que es el novus ordo, que lo que hace es que destierra al vetus ordo, ¿no? Es decir, un misal nuevo, y entonces se toma la licencia, vuelvo a repetir, de
darle predominancia a las lenguas vernáculas, se pierde el latín, se pierde el canto gregoriano, todo eso lo introduce. Pero porque lo que se genera con esto es un falso mensaje, o muchos abanderan bajo un falso espíritu del concilio, que lo que pretendía el Concilio Vaticano II era conseguir una simplicidad ritual y una austeridad estética, y no es así, ¿no? El propio Benedicto XVI, que participa en el concilio, y el propio Juan Pablo II, que participa en el concilio, lo vienen luego defendiendo y dicen que no, que caer en eso lo que estamos haciendo es desproveer al rito católico de la facultad mistagógica que tiene, del misterio que entraña la propia Eucaristía, y que lo que hace es que conecte el fiel con Dios a través de la belleza de lo visible puesta al servicio del misterio invisible, Eso, ¿no? eso es de lo que hablábamos, de que para el Señor y para la Virgen todo Lo es mejor. poco, Entonces, todo es poco. no pretendía eso, sino lo único que pretendía el Concilio Vaticano II era acercar un poco más la liturgia al pueblo. Pero es lo que digo, muchos lo que pretendieron fue dar un enfoque antropológico a la liturgia. El hombre es el centro, ahora hay que hacer la liturgia para el hombre y no para Dios. Y no podemos caer en eso, porque no es lo que pretendía el concilio. Y muchas veces lo que venía a contar con todo esto, que a lo mejor he pecado en exceso, lo que me vengo a referir es que no podemos asumir un mensaje, que es lo que muchas veces se ha instalado en determinados sectores de la Iglesia, de que la Virgen, como más guapa está, es sencilla. No, es completamente respetable que a mí me acerque más la imagen de la Virgen de una determinada forma, pero eso no lo convierte en canon. Es decir, lo que no podemos es demonizar que yo a la Virgen la esté convirtiendo el culto de la Virgen en algo de esplendor, porque precisamente lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, que es a lo que nos tenemos que agarrar, es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el inicio hasta el final de los tiempos, el culto a Dios es siempre una ofrenda, un sacrificio, lo más sagrado, ¿no? Lo más solemne. Vemos que siempre a Dios se le ofrecía lo mejor. Entonces, eso es lo que se procura cuando se embellece a la imagen de la Virgen. Como bien decía Salva, lo que se pretende es precisamente hacer palpables conceptos que son a nuestra mentalidad inasumibles. Es que mucha gente dice, el Señor como mejor va es con una túnica lisa. El Señor o la Virgen como va es con un manto sin bordado. Muchas veces pasa porque no se ha visto con túnica bordada o manto bordado. Entonces, muchas veces pecamos de eso, de decir, nos guardamos en que así es como está más guapa, pero bueno, es que a lo mejor no. Es que a lo mejor lleva la Virgen que en su vida no ha tenido un manto bordado, y decimos, es que así es como está más guapa, ¿no? Así es como está. Pero que no creamos, que lo que persigue enriquecer, que es a lo que voy, lo vuelvo a decir, un enriquecimiento de la hermandad. No, es un enriquecimiento del culto que está puesto al servicio del pueblo. Es la devoción popular, es que decía el Concilio Vaticano II, que lo que se pretende es precisamente enriquecer la piedad popular, que además la gente, es que está claro, la gente, ¿qué es lo que busca? Lo bonito, claro, ¿no? Como dice muy bien dicho Fran Rodríguez, el vestido de la Virgen de Belén. A la gente, ¿qué es lo que le gusta? Ve a la Virgen bonita, y qué guapa está. Entonces, tú lo que buscas, ¿tú qué le pones a tu madre cuando le vas a hacer un regalo? Claro, lo mejor que haya. Claro. Pues la Virgen, que es tu madre. Y tú a la Virgen, ¿cómo la tienes que representar? Como la reina de los cielos, con lo que tú te vas a encontrar cuando tú subas al cielo. Que a la Virgen vestida de majestad y gloria. Claro. Tú lo que tienes que representar en la tierra es el resplandor de Dios en la Virgen. Y entonces, eso es lo que estamos buscando. Todos los que estamos en esta mesa con el discurso que defendemos. No es más que simplemente lo mejor al servicio de Dios. Además que sí, bueno, yo creo que también las hermandades no hacen una labor solo de lo mejor al servicio de Dios, sino también hacen una labor de lo mejor al servicio del pueblo. No engañamos a nadie porque lo pueden ver ellos mismos en la página web del Consejo de Hermandades. Incluso el Consejo de Hermandades este año hace una labor social con los propios palcos de la carrera oficial. Todas son las hermandades de Palma de Río que en gran o en menor o en cualquier medida hacen obras sociales. Ya no solo estamos hablando de donaciones de alimentos o cualquier tipo de cosas, sino son labores de día a día, colaboraciones con Cáritas, colaboraciones con el Banco de Alimentos, colaboración incluso con personas que se acercan a la hermandad. Oye, necesito X cosa, y la hermandad le pone las facilidades para encontrar eso. La labor social, el patrimonio social de las hermandades,
aquí yo creo que se cuida también muy bien, ¿no? Es un bloque imprescindible en las hermandades. Es que si no hay ese pilar de la caridad... Es que es un mandato evangélico. Claro. No puede decirte cristiano. El ejemplo del Señor, cuando el pasaje del Evangelio en el que habla, que es algo que se trae mucho a colación: estuve enfermo, me visitasteis; tuve hambre, me disteis de comer; estuve preso y vinisteis a verme. Ese tipo de cosas. Y cuando le pregunta al Señor: ¿cuándo te hemos visto así? Y él contesta y dice: cada vez que lo habéis hecho con uno de estos mis pequeños, lo habéis hecho conmigo. O sea, si nosotros nos decimos cristianos, tenemos que aplicarlo al pie de la letra. Bueno, precisamente en la entrevista que podréis ver mañana a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, esas migas también nazarenas, como se bautizaron, yo creo que es que cualquier evento en Palma del Río que realizan las hermandades tiene su parte social y su parte caritativa, porque es que, vamos, yo no recuerdo aquí en Palma del Río que ninguna hermandad no haya hecho a lo largo del año al menos una obra social reseñable, digamos, a características de obra social grande. Obras sociales pequeñas se hacen continuamente. La labor que hacéis, por ejemplo, ustedes con las hermanas allí en el hospital, la labor que hace la Virgen de Belén con sus dos parroquias, también colaborando con Cáritas, etcétera, es que en Palma del Río se cuida la caridad y somos poquitos hermanos, somos hermandades así con poquito patrimonio económico, pero lo poquito que tenemos, una parte siempre va a esas bolsas de caridad, ¿no? Es que si no hay caridad, la hermandad es una asociación cultural. Claro. Es que no es otra cosa. Si no hay caridad y si no hay la labor de evangelizar, ¿qué es la hermandad? Es una asociación cultural que va la gente allí, echa un rato. Las hermandades tienen que fomentar, y yo aquí rompo una lanza a favor de las hermandades palmeñas, porque es que es muy difícil en Palma hacer caridad, porque los recursos, lo hablábamos en el otro programa, los recursos de las hermandades son limitadísimos. O sea, ya para el tema patrimonial son muy limitados, pero para el tema de la caridad, o sea, las hermandades tienen muy poco margen para poder hacer, y aún así la inmensa mayoría de hermandades de Palma cumplen. Y eso es que tiene que ser así, o sea, es que no puede... Vamos a ver, yo siempre soy muy... Con eso soy muy... Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho del patrimonio y de que el Señor y la Virgen tienen que salir de la mejor manera posible, porque al final, también por decir, si tú vas a una boda, tú te pones las mejores galas, tú no vas a una boda con los más viejos, pues todo es igual, ¿no? Pero también las hermandades tienen que recordar que tienen su parte de solidaridad, de caridad, de que las hermandades nacen también para eso. Antes del Concilio de Trento, las hermandades nacían también por solidaridad entre las personas que menos tenían. El origen de las hermandades. En este caso, como yo mi vertiente dentro de mi campo de investigación en mi profesión es la historia de mi profesión, y es que las hermandades realmente, cuando se haga la misma Palma del Río, que llegamos a contar con 5 hospitales, y es que un hospital obviamente no es la concepción moderna, y por eso hay tantas hermandades que tienen orígenes gremiales, incluso de raza. Sí. No es en el caso de Palma, pero hay otras localidades en las que hay orígenes raciales en las hermandades, y es porque eran una especie de cajas de socorro mutuo. Eran como una especie de mutuas, para que lo pasemos a lo que es el día de hoy. Mandato siempre, en este caso, producto de la visión también teocentrista de la Baja Edad Media. Es que en el material genético de las hermandades está su labor social, que es inexorable, es inherente a la propia hermandad, ¿no? Porque además aquí en Palma, y es algo a lo que le damos muy poca promoción, siempre aprovechamos cuando hay una efeméride o una ocasión importante para hacer, además, compartir esa alegría con los más desfavorecidos y para volcar toda esa alegría precisamente haciendo gestos solidarios que son necesarios y que son compromisos que tienen adquiridas de la primera a la última hermandad de Palma del Río. Sí. Cuando fue la coronación de la Virgen de Belén, la colecta de ese día, y te lo dice uno que tenía 10 años y todavía se acuerda, fue para construir un orfanato donde estaba nuestro paisano, que ahora es sacerdote, José Miguel Bracero, de voluntariado. Sin ir más lejos, el palco de la Semana Santa es un palco solidario. ¿Dónde se ha visto eso?
Eso en ningún lado. Y sin embargo se le ha dado el enfoque de poder colaborar con una asociación. Entonces, es que las hermandades, la génesis de las hermandades está ahí, está en la labor social, es que somos instrumentos de servicio, estamos para el pueblo, para evangelizar y sobre todo también para ayudar, para esa ayuda social. A mí hay una historia de una hermandad que me encanta y para que veamos que no nos creamos que Andalucía es el Ecuador de la fe, está en Valencia, la hermandad de la patrona de la Virgen de los Desamparados, que es una hermandad que nace para dar cristiana sepultura a los desfavorecidos que no se lo podían costear, como esas tantas. Y en Palma, como bien dice Julio, muchas encuentran ahí su origen, en la ayuda a los desfavorecidos. Entonces, no podemos con eso, hay quien pretende desprender a la hermandad de su brazo social, imposible, es que no se le puede tapar. No, es que muchas veces nos hemos flagelado, incluso nosotros mismos, porque nos decían, sí, la Virgen con una corona de oro, con un puñal de no sé qué, con unas vestimentas bordadas, y la obra social, y la obra social, y la obra social. Pero es que la obra social se hace. Se hace. Es que se hace. Es que yo creo, vamos, que aquí en Palma del Río, incluso con el patrimonio económico que tenemos, que no es precisamente muy ostentoso, las hermandades aquí la pasan canutas, incluso para salir a procesionar, lo hablábamos el otro día. Sí, el estreno es el puñal de la Virgen, o la corona, o un bordado del manto, o del palio, cualquier tipo de cosas, sí, pero es que eso ha costado 3 o 4 años, que durante 3 o 4 años nosotros hemos hecho una obra social con tal asociación, tal colectivo. Otra cosa es que no siempre se le dé publicidad. Quizás eso es lo que yo quería decir. Publicidad. Es decir, a las hermandades hay que agradecerle esa inmensa labor social que hacen, y si la juntamos todas más todavía, pero me gustaría hacer una aportación de que las hermandades se luzcan más de eso, o sea, que lo hagan ver, es decir, no es por decir, mira, que nosotros hemos hecho esto, no, sino porque se vea el trabajo que hay detrás, que no es lo que tú estás diciendo, no, este año es que vamos a estrenar el canasto tallado. Bueno, sí, pero es que la hermandad durante el año también ha hecho muchas obras de caridad, y eso muchas veces, pues, simplemente por redes sociales se puede mostrar, ¿no? Yo creo que muchas veces pecamos en ese aspecto del que tu mano izquierda no sepa. Eso, claro. Diestra. Sí, bueno, tampoco es una visión que a mí me moleste mucho, que se haga a veces así ese ejercicio, lo veo incluso a veces positivo, dependiendo del caso, también os digo. Pero lo que a mí sí que me hace mucha gracia es que muchas veces venimos a demandar a las hermandades responsabilidades, y tú qué le aportas a la hermandad. Tú le estás exigiendo a la hermandad, a lo mejor no eres ni hermano, ni devoto, ni te interesa. Lo mismo ni te identificas. A todas las como cristiano. asociaciones le exigimos lo mismo, que tengan una parte social, porque las hermandades la tienen. Entonces, a mí, bueno, a lo mejor puede que no lo comuniquemos, pero damos buena cuenta de ello cuando tenemos asambleas de hermanos. Si eres hermano y pretendes que la hermandad tenga mayor labor social, o a lo mejor es que desconoces el esfuerzo que hace, asiste a esa asamblea de hermanos, que están para eso, para fiscalizar la labor de la Junta, y donde se da buenamente. Los hermanos son los primeros que tienen que saberlo. Porque hay una dación de cuentas en esos órganos. Entonces, a lo mejor también vuelvo a lo mismo de antes, pues implícate más. Si te parece exigua, ¿no? La labor que hace la hermandad, que ya puedo garantizar que no, porque, por supuesto, que es que entra dentro del compromiso personal de cada uno, que la hermandad tiene que seguir. Muchas veces vertebramos, yo me incluyo como miembro de las distintas hermandades a las que pertenezco, nuestra propia obra social personal la vertebramos a través de la hermandad, y es incluso esa obra social de la hermandad la que te empuja a ayudar más, para tú estar con tus hermanos, en este caso, el término cofrade, cum fratere, con los hermanos, en esa, a mayor gloria de Dios en este caso, porque no lo hacemos como algo propio, como algo personal, y podemos apreciar que las hermandades en Palma del Río en ese aspecto sí trabajan mucho. Claro, es que las hermandades, la obra social no la hacen, es verdad, no la hacen hablando mal por la foto. Las hermandades la hacen porque es que la identidad de la hermandad es hacer esa labor social. Lo tienen claro y actúan en ello. Desde luego, las hermandades y valga la coletilla, y las parroquias, que es que además las parroquias hacen una labor social, ambas parroquias, enorme. No tengo nada más que irme a las migas solidarias de la parroquia de la Asunción, que además tiene proyectos de colaboración con los seminaristas, con distintas obras. Si uno es asiduo a las misas de la Asunción, se puede enterar perfectamente, porque colabora
con Picota, colabora con El País Natal de Don Luis, con Gabón. Gabón. Es una obra social enorme. Y luego está también el proyecto solidario de San Francisco. Es decir, que es que se caracterizan, claro, las becas y todos los esfuerzos, que las parroquias se caracterizan precisamente por ser epicentro de solidaridad. Y es que no olvidemos que, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que la mayor institución de caridad que hay en Palma, que es Caritas Palma del Río, es de la Iglesia. Claro. Es que eso voy. Entonces, los que conformamos las hermandades muchas veces, porque al final buena parte de los que estamos en las hermandades somos feligreses y fieles de las parroquias, es que lo tenemos ya, hemos crecido con ello, lo tenemos en nuestra naturaleza, el ser solidario. Sí. Es que yo creo que, o sea, lanzo una pregunta y como reflexión. Si nosotros sumamos toda la obra de caridad que hacen las hermandades y las parroquias, ¿podría haber otra asociación o institución palmeña que haga una obra de caridad, no. Ya no mayor, sino Que igual? llegue a esos límites. Es que eso hay que reflexionar. Yo sobre creo ello. que eso ya tienen trabajo los espectadores de Palma, Pasión y Gloria. Espero que sobre todo, bueno, hayamos estado todos contentos, todos a gusto hablando sobre algo tan importante como es el patrimonio social y el patrimonio material también de las hermandades y cofradías. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta mesa, en esta Semana de Pasión. Bueno, nosotros, nuestra intención era finalizar el programa de Palma, Pasión y Gloria, lo digo abiertamente, no hay problema, con el programa del otro día, del pasado lunes, que era un programa, una especie de proyecto, experimento de hacerlo en directo. ¿Qué es lo que pasa? Los espectadores de Canal Palma del Río, que son fieles a nosotros, no solo lo han visto, sino que lo han visto con mucha repercusión, o sea que nos damos mutuamente la enhorabuena. Y bueno, todo dependerá de ustedes mismos. Si os gusta este tipo de formato, pues incluso intentaremos abalanzarnos antes de que empiece la Semana Santa, hacer otro, aunque por tema de agenda yo creo que va a estar complicado, aunque bueno, ya veremos. La semana de pasión para el cofrade. Ya veremos. Empieza en duda a estrecharse. Ya veremos. Desde luego, En lo la que sí revisión, os aseguro que después de Semana Santa va a haber una tertulia, debate con estos 4 ilustres cofrades jóvenes palmeños. Así que bueno, yo sinceramente solamente me queda daros las gracias. Gracias por el apoyo que estáis demostrando y gracias también por el feedback que nos estáis dando a nosotros individualmente y también a Juan, a Canal Palma del Río. Así que nada, nos despedimos por hoy. No se sabe si nos veremos antes de Semana Santa, pero lo que sí os aseguro es que después de Semana Santa nos vamos a ver y quizás esa mesa va a estar un poquito más interesante que estas, que bueno, estamos haciendo el cuerpo, pero una vez que vengamos calentitos, con el cuello calentito sobre todo, después del Domingo de Resurrección, pues hablaremos y valoraremos esta Semana Santa de Palma del Río 2025. Así que muchísimas gracias a todos. A ustedes gracias. siempre. Y nos vemos muy pronto. Sigan con nosotros aquí en Canal Palma del Río, en Palma, Pasión y Gloria, y sigan disfrutando de las hermandades que pasan por aquí, por el plató de Palma, Pasión y Gloria.